finales del siglo XIX, ocurrió una serie de atroces asesinatos cometidos por un individuo que el día de hoy sigue siendo un enigma para la historia. Gargantas desgarradas, cuerpos mutilados y órganos esparcidos fueron la macabra forma de actuar en estos temibles actos. Fue en Londres, Inglaterra, donde se vio el nacimiento de quien se convertiría en el asesino serial más famoso y mediático de la historia. Yo soy Erlan CDT y el día de hoy traigo para ustedes la que es la historia de Jack el Destripador. Así que sin más, comencemos. Durante el siglo XIX, en el apogeo de Inglaterra como potencia mundial, las calles del descuidado barrio de Whitechapel vieron su historia teñirse de rojo, cuando la sangre de Polly, Annie, Elizabeth, Catherine y Mary Jane pasaron a la historia como las víctimas canónicas del asesino serial más famoso que la historia haya conocido. Murieron en 1888, en la oscuridad de la noche, en las mugrientas y malolientes calles de la zona más marginal de la ciudad de Whitechapel, del East End londinense. La persona que les asesinó, no conforme con tomarles la vida, se encargó de llegar más allá, haciendo que toda Inglaterra terminara por volver sus ojos a este barrio, mirando el siniestro escenario plasmado por Jack the Ripper. Historias, muchas, teorías aún más. Sin embargo, algo es claro, el cuerpo de la policía londinense nunca pudo encontrar su identidad. Jack the Ripper asesinó a sus víctimas ante los ojos ciegos de quienes nunca lo pudieron encontrar, logrando en tal acto solo alimentar la leyenda en torno a su figura, con todo tipo de teorías. Lo que es claro es lo siguiente: es posible que Jack the Ripper no haya sido el más mortífero de los asesinos, incluso si puede ser uno de los más crueles y el más famoso de todos ellos. Y aunque, al igual que otros criminales y asesinos que nunca fueron llevados ante la justicia, con Jack the Ripper no solo nunca pudieron culparlo a él, sino que tampoco pudieron saber quién era, su nombre, forma física o su identidad, teniéndole que poner un alias para identificarlo. Lo distintivo de su historia recae en que, a más de 130 años de sus crímenes, su figura se convirtió en leyenda, siendo estudiados por distintas generaciones y llegando a la conclusión de que, de haber sido apresado, Jack el Destripador hace mucho que hubiera dejado de interesarnos. Pero ocurre que, tanto tiempo después, lo que sabemos de él, en esencia, es lo mismo que sabían en su tiempo: nada. Pero aunque nada es lo que sabemos de él, lo que sí sabemos es lo que hizo. Y es que, aunque existe un consenso real en cuanto al número de sus víctimas, los investigadores limitan a 5 víctimas: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly, todas ellas identificadas como prostitutas, todas ellas menos recordadas que su asesino, todas además muertas del mismo modo, en un periodo de 12 semanas. Mary Ann Nichols fue descubierta en Buxborough, actualmente Dunwall Street, Whitechapel, el 31 de agosto de 1888. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. Annie Chapman, descubierta del patio trasero del 29 Hainsbury Street, Springfield, el 8 de septiembre de 1888. Tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que ocurriera con Nichols. Sin embargo, su vientre había sido completamente apuñalado y le faltaba el útero. Elizabeth Stride, descubierta en el Downsfield Yard de Berners Street, actualmente Urquhart Street, Whitechapel. El 30 de septiembre de 1888 tenía un corte del lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador, o si en todo caso, este había sido interrumpido durante el ataque. Catherine Edwards, 45 minutos después, fue hallado su cuerpo en Middleton Square de la ciudad de Londres, el 30 de septiembre de 1888. Tenía la garganta cortada, una incisión profunda y extensa en el abdomen y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Mary Kelly, descubierta en su casa, el
13 Millercombe, en Dunn Street, Springfield. El 9 de noviembre de 1888 tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Estos fueron conocidos como los casos canónicos. Tras estos casos, la policía añadió posteriormente 4 víctimas más a la lista. Rose Maid, 19 de diciembre de 1888, descubierta en Clerchards High Street, Pollard. Su muerte fue catalogada como estrangulamiento. Alice Mackenzie, 9 de julio de 1889, descubierta en Castellale, Winshap. Tiene una herida en el cuello y varias contusiones y cortaduras leves. The Pigeon Street, conocido como Torso, 10 de septiembre de 1889, descubierto en Pigeon Street, Winshap. Fue decapitada, amputada de las piernas y arrojada bajo un arco ferroviario. Framscott, 13 de febrero de 1891, descubierta en Swallow Gardens, Winchapel, también arrojada bajo un arco ferroviario. Su cuerpo se encontró intacto, salvo por un solo corte en la garganta. Aunque estos últimos 4 casos no fueron de todo aceptados debido a la variación del modus operandi del asesino, siendo incluso nombrados como imitación del asesino original. De misma forma, hubieron casos de víctimas que escaparon del ataque de Jack the Ripper, como fue el caso de Annie Midwood, Ada Wilson o Annie Fermer. Sin embargo, estas han sido añadidas al expediente del destripador, al igual que otra serie de casos vinculados al llamado asesino de los torsos. Durante el transcurso de los casos, la prensa y la policía recibieron numerosas cartas relacionadas a los asesinatos de Winchapel, y si bien algunas consistían en propuestas para ayudar a la captura del asesino, otras cientos de ellas supuestamente eran de la autoría del destripador, y 3 de ellas resultaron notables: la carta "Querido jefe", la postal "Saucy Jackie" y la carta "Desde el infierno". Tras el asesinato de Edwems, el departamento de policía recibió la carta denominada como "Querido jefe", datada del 25 de septiembre de 1888, la cual se relaciona debido a la amenaza de un centenar de orejas de dama, que coincidía con la falta de una oreja en el cuerpo de Edwems. Sin embargo, la importancia de esta carta radica en que igualmente su autor usó por primera vez el mote Jack the Ripper para referirse a sí mismo. Posteriormente, el 1 de octubre se recibió la postal Saucy Jackie, la cual se identificó por la caligrafía y tono similar a los de la carta "Querido jefe". El autor aseguraba que 2 víctimas más habían sido asesinadas en sitios cercanos entre sí, y calificaba el homicidio como un doble evento, supuestamente en alusión a las 2 muertes de Stride y Edwems. Por último, el 16 de octubre, George Luke, líder del Comité Ciudadano de Vigilancia de Winchapel, recibió la carta "Desde el infierno", la cual venía en una pequeña caja donde contenía también un trozo de riñón conservado en etanol. Algunas fuentes dedujeron que le pertenecía a Edwems, cuyo órgano faltaba, así como el cirujano inglés que lo examinó determinó que este era humano y pertenecía al costado izquierdo de la víctima. Aunque posteriormente dichas cartas fueron atribuidas a Tom Bullen, quien confesó que él y otro más del periódico The Stars las habían escrito con la finalidad de acrecentar el interés en los homicidios. Durante la investigación de los asesinatos de Winchapel, la policía entrevistó a más de 2.000 personas, investigó a más de 300 y detuvo 80. Debido al tipo de heridas de las víctimas, la policía consideró inicialmente como sospechosos a los carniceros, cirujanos y médicos. De acuerdo a un reporte elaborado por el inspector Swanson, se visitaron 76 carnicerías y mataderos e investigaron a sus empleados durante 6 meses, por lo que Anderson le pidió al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de la víctima y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró su dictamen basándose en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsia del resto de las víctimas canónicas. Su descripción, considerada como uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tenga registro, decía textualmente: "No cabe duda que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha, y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir
que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos, el homicida cortó primero la garganta. Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos o el entendimiento de un carnicero, y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica, e hipersexual, dado el tipo de mutilaciones. También señaló que el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía, o una manía religiosa, aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea procedente. Si bien no hubo evidencia alguna de actividades sexuales entre el asesino y sus víctimas, algunos psicólogos supusieron que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes con las heridas expuestas son incentivos de que los responsables tenían cierto placer sexual con los ataques, aunque otros especialistas dicha suposición no puede ser comprobada. Dentro del listado de sospechosos se incluían John Dring Kumplia, Severin Kilovsky, Aaron Kominsky, Francis Tumbler, John Pincers, William Bury e incluso Lewis Carroll, autor del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Todos ellos descartados, debido a que cada uno de ellos contaba con una coartada que de algún modo u otro los separaba de los 5 eventos canónicos. Sumado a ello, la cobertura mediática de los casos de asesinato fue tan grande que la información que corrió por medio de los asesinatos impresos de los periódicos regionales se encargaron de esparcir rumores, debido a la cantidad tan limitada de información que en ellos se podía publicar o conseguir, y que sin embargo alcanzó para que los medios le dieran una cantidad de cobertura sin precedentes a los asesinatos, llevando a un inminente impacto cultural, donde la figura fantasmagórica de Jack the Ripper pasó a convertirse en un coco para los niños, y la figura de un hombre encapuchado en las salas de cine, sirviendo como eje para la generación de una inmensa cantidad de obras literarias y audiovisuales, así como la creación de la ripología. Término acuñado a los estudios de investigación sobre Jack the Ripper, y cuyos resultados se difunden a través de los mismos medios, nombres con el objetivo de arrojar luz sobre la oscuridad donde se perpetuaron los asesinatos de las calles de Winchelsea, Inglaterra. Si te gustó el video, no olvides dejarle el pulgar arriba, así como compartirlo con tus amigos y suscribirte para más. Añado, no olvides seguirme en mis redes sociales, que dejaré abajo en la descripción. Yo soy Orlán Celeste, y hasta pronto.